Hay un capítulo en la Biblia que durante siglos fue leído con respeto superficial, citado en sermones cortos y guardado en el margen de las páginas como si fuera un texto secundario. Pero Proverbios 8 no es un texto secundario. Proverbios 8 es uno de los pasajes más radicales, más subversivos y más transformadores de toda la Escritura. Y cuando digo subversivo, no lo digo en sentido político, lo digo en el sentido más profundo. Este capítulo va en contra del sistema de pensamiento que el mundo construyó para mantenerte dependiente, pequeño y desorientado. Porque lo que Proverbios 8 revela sobre tu vida no es una idea religiosa bonita. Es una verdad que los que quieren controlarte prefieren que nunca descubras. ¿Por qué? Porque cuando un ser humano verdaderamente entiende lo que este capítulo dice, deja de buscar sabiduría en los lugares equivocados, deja de pagar con su tiempo, su dinero y su energía, por sistemas que prometen iluminación, pero entregan confusión. Deja de necesitar permiso de estructuras de poder para vivir con claridad. Deja de ser manipulado por el ruido del mundo, porque aprendió a reconocer la voz de algo mucho más antiguo, mucho más profundo y mucho más poderoso que cualquier sistema humano. Proverbios 8 es la sabiduría hablando en primera persona. Y lo primero que dice cuando abre la boca es algo que ningún sistema de poder quiere que escuches. Dice que ella está en la calle, que está en los lugares altos, que está junto a las puertas, que está en los caminos, que está clamando, que está levantando su voz, que está disponible para todos, no solo para los que tienen dinero, no solo para los que tienen educación formal, no solo para los que están en posiciones de privilegio, para todos. Eso ya es una declaración radical, porque el poder en este mundo siempre funciona limitando el acceso. Siempre funciona diciéndote que la información que necesitas está detrás de una puerta que solo ellos pueden abrir. Pero la sabiduría de Proverbios 8 sale a la calle y grita. Sale a donde está la gente común. Sale a los cruces de caminos. Sale a las puertas de la ciudad y llama. Eso destruye uno de los grandes mitos del poder, que la verdad es exclusiva, que el conocimiento que libera solo está disponible para los que tienen acceso a ciertos círculos, ciertos libros escondidos, ciertas tradiciones secretas, ciertos líderes iluminados. Proverbios 8 dice exactamente lo contrario. La sabiduría no se escondió, la sabiduría salió. La sabiduría busca al hombre antes de que el hombre la busque, y eso es profundamente democrático en el sentido más espiritual de la palabra. Pero hay que entender bien qué es esta sabiduría que habla en el capítulo, porque el texto no está hablando de inteligencia humana acumulada, no está hablando de educación institucional, no está hablando de habilidades técnicas ni de conocimiento enciclopédico. Está hablando de una sabiduría que existía antes de la creación, una sabiduría que fue el principio del obrar de Dios, una sabiduría que estuvo presente cuando los cielos fueron establecidos, cuando el horizonte fue trazado sobre la faz del abismo, cuando las fuentes del mar fueron afirmadas, cuando los fundamentos de la tierra fueron puestos. Y esa sabiduría dice que en todo ese proceso, ella estaba como arquitecto al lado de Dios. ¿Entiendes el peso de eso? La sabiduría que te está llamando desde Proverbios 8 no es una idea humana, no es una filosofía más entre muchas, no es un sistema de pensamiento que alguien inventó en los últimos siglos. Es la sabiduría que participó en la estructuración del universo. La sabiduría que conoce cómo funciona la creación desde adentro porque estuvo presente cuando fue construida. La sabiduría que sabe cómo fue diseñado el ser humano porque estaba ahí cuando el ser humano fue formado. Y esa sabiduría sale a la calle y te llama a ti. Ahora, ¿por qué eso incomoda a los poderosos? Porque si tienes acceso a esa sabiduría, ya no necesitas intermediarios que te cobren por darte acceso a la verdad. Ya no necesitas sistemas que te digan cómo pensar para mantenerte dentro de sus límites.
Ya no necesitas ideologías que prometan emancipación, pero en realidad solo cambien de amo. Proverbios 8 te ofrece algo que ningún poder terrenal puede darte: acceso directo a la sabiduría que creó el orden del universo. Y eso cambia completamente la posición del ser humano frente al mundo. La sabiduría dice en este capítulo algo todavía más específico. A vosotros, oh hombres, llamo, y mi voz es a los hijos del hombre. No a los iniciados, no a los elegidos por alguna aristocracia espiritual, a los hijos del hombre, a la humanidad, a ti. Esa es una declaración inclusiva que rompe todas las estructuras de exclusión espiritual que el mundo intentó construir. Porque desde que existe la civilización, siempre hubo grupos que pretendieron tener acceso exclusivo a la sabiduría y usaron ese acceso como herramienta de poder. Sacerdotes que controlaban el conocimiento sagrado, filósofos que reservaban sus ideas para élites, sistemas políticos que definían quién podía saber qué. Proverbios 8 destruye todos esos muros con una sola frase: mi voz es para los hijos del hombre. Y entonces la sabiduría comienza a describirse a sí misma. Y lo que dice no tiene precio. Dice que habla cosas excelentes, que sus labios abrirán cosas rectas, que su boca dirá la verdad, que la maldad es abominación para sus labios, que todas las palabras de su boca son en justicia, y no hay en ellas nada perverso ni torcido. Eso es importantísimo, porque vivimos en un tiempo donde la información está contaminada, donde el ruido cubre la señal, donde los sistemas de comunicación mezclan verdad y mentira de manera tan sofisticada que distinguirlos se vuelve casi imposible. Y en ese contexto, la sabiduría de Proverbios 8 se presenta como una fuente sin contaminación, sin torcedura, sin perversión, recta, verdadera, justa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te ofreció eso? El mundo está lleno de voces que prometen claridad y entregan confusión, que prometen libertad y producen dependencia, que prometen iluminación y dejan al alma más perdida. Pero la sabiduría de Proverbios 8 dice que todo lo que sale de su boca es recto, verdadero y justo para el que quiere entender. No hay trampa, no hay letra pequeña, no hay promesa hueca. Solo verdad que forma, que libera y que da dirección. Y entonces llega una de las declaraciones más poderosas del capítulo: tomad mi enseñanza, y no la plata, y mi ciencia más que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Esa frase, pronunciada en primer persona por la sabiduría misma, cambia completamente la jerarquía de valores que el mundo impone. Porque el mundo te enseñó desde pequeño que el oro es lo más valioso, que la plata, las piedras preciosas, el dinero, los activos materiales son la cima de lo deseable. Todo el sistema económico, todo el sistema publicitario, todo el sistema de educación formal, está diseñado para convencerte de que acumular riqueza material es la medida del éxito. Pero Proverbios 8 dice algo radicalmente diferente. Dice que la sabiduría es más valiosa que la plata, más valiosa que el oro escogido, más valiosa que las piedras preciosas, más valiosa que todo lo que se puede desear. ¿Por qué eso incomoda al sistema? Porque si tú creyeras eso de verdad profunda, no solo como concepto teórico, sino como convicción de vida, toda la estructura de control que usa el deseo de riqueza para manipular el comportamiento humano dejaría de funcionar sobre ti. El miedo a la pobreza perdería poder. La seducción de la riqueza como fin último perdería su gancho. Las promesas de prosperidad vacías dejarían de engancharte, porque tú ya tendrías algo que supera el valor de todo eso. Y hay que entender bien que Proverbios 8 no está condenando la riqueza. No está diciendo que tener dinero es malo. Lo que está diciendo es mucho más preciso: que buscar la sabiduría primero es lo que pone todo lo demás en su lugar correcto. Y hay algo más en este capítulo que confirma eso.
algo que muchos omiten cuando citan este texto. La sabiduría también dice que en su mano izquierda hay riquezas y honra, que quien la encuentra, encuentra un bien, que sus caminos son de justicia, pero también de abundancia para los que la aman. Es decir, la sabiduría no lleva a la pobreza, lleva a la vida ordenada por valores correctos, donde incluso las cosas materiales tienen su lugar sin convertirse en amos. Esa es exactamente la diferencia que el mundo prefiere que no veas. Hay dos maneras de vivir. Una consiste en perseguir la riqueza y esperar que la sabiduría llegue como consecuencia. La otra consiste en buscar primero la sabiduría y descubrir que ella ordena la vida de tal manera que incluso lo material tiende a fluir de forma más natural, más sostenida y más significativa. El mundo promueve la primera opción porque la primera opción te mantiene dependiente de sistemas. La Escritura propone la segunda, porque la segunda produce una libertad interior que los sistemas de control no pueden comprar ni quitar. Pero hay algo más en Proverbios 8, que quizás sea lo más impresionante de todo el capítulo, y es lo que la sabiduría revela sobre sí misma en los versículos centrales. Dice que el Señor la poseía al principio de su camino, antes de sus obras de la antigüedad, que fue establecida desde la eternidad, que estuvo en el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, antes de las fuentes de las aguas, antes de los montes, antes de los collados, antes de la tierra y los campos, antes del polvo del mundo. Cuando estableció los cielos, ahí estaba. Cuando trazó el horizonte sobre la faz del abismo, ahí estaba. Cuando afirmó los cielos arriba, cuando estableció las fuentes del abismo, cuando puso al mar su estatuto, cuando estableció los fundamentos de la tierra, ahí estaba. Ahí estaba. Esas dos palabras resuenan como un trueno, porque la sabiduría que te está hablando en Proverbios 8 no es algo que el ser humano inventó, desarrolló o descubrió por acumulación histórica. Es algo que existe desde antes de que existiera todo lo demás. Es una sabiduría que no tiene origen humano porque su origen es eterno. Es una sabiduría que conoce la estructura de la realidad, no porque estudió desde afuera, sino porque estuvo presente desde adentro cuando esa realidad fue construida. ¿Y qué significa eso para tu vida concreta? Significa que cuando buscas esta sabiduría y la recibes, no estás recibiendo una opinión más. Estás recibiendo luz que viene de antes del universo mismo. Estás recibiendo orientación desde el nivel más profundo de la realidad. Estás accediendo a un entendimiento que va más allá de cualquier filosofía humana, cualquier ideología política, cualquier sistema psicológico o cualquier teoría educativa que el mundo construyó. Todos esos sistemas son postcreación. La sabiduría de Proverbios 8 es precreación. Esa diferencia es absoluta. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué no todos la buscan? Parte de la respuesta está en lo que el capítulo mismo revela. La sabiduría llama, sí, grita, sí, sale a la calle, sí, pero también dice que quienes la odian aman la muerte, que quienes la desprecian se hacen daño a sí mismos. Hay una elección real, y el mundo, con su ruido constante, sus urgencias artificiales, sus promesas superficiales, y su sistema diseñado para mantener al ser humano en movimiento sin pausa, hace que esa elección sea cada vez más difícil de tomar. Porque para buscar la sabiduría, necesitas silenciarte, necesitas detenerte, necesitas escuchar. Y precisamente eso, la quietud y la escucha, es lo que el sistema de ruido del mundo más trabaja para evitar. Porque un ser humano que se sienta en quietud delante de la sabiduría de Proverbios 8, empieza a ver con claridad cosas que antes estaban tapadas por el ruido. Empieza a entender que muchos de los deseos que perseguía no eran suyos, sino implantados. Empieza a distinguir entre lo urgente y lo importante. Empieza a reconocer las voces que le hablan con verdad de las que le hablan con manipulación. Empieza a tomar decisiones desde un centro interno más sólido,
en lugar de reaccionar constantemente a estímulos externos. Y todo eso, que suena bien en el papel, en realidad representa una amenaza enorme para cualquier estructura que depende de que la gente siga siendo reactiva, impulsiva y fácilmente manipulable. La sabiduría de Proverbios 8 produce personas que piensan, personas que disciernen, personas que no se venden fácilmente porque ya encontraron algo de valor infinitamente mayor. Personas que no se rinden ante el miedo porque caminan con una orientación que viene de antes del mundo. Personas que no necesitan la aprobación constante del sistema porque encontraron aprobación en algo más alto y más antiguo. Eso es precisamente lo que los sistemas de control no quieren. No quieren individuos libres, discernidores y sabios. Quieren masas consumibles, predecibles y dependientes. Y aquí aparece una de las enseñanzas más fuertes del capítulo. La sabiduría dice que por ella reinan los reyes, que por ella decretan justicia los príncipes, que por ella gobiernan los gobernantes y los nobles. No al revés. No dice que el poder da sabiduría. Dice que la sabiduría es lo que hace que el poder sea legítimo, justo y sostenible. Cualquier autoridad que no esté fundamentada en la sabiduría de Dios está construida sobre barro. Puede durar un tiempo, puede parecer poderosa, puede acumular recursos y control, pero tarde o temprano su falta de fundamento la destruye desde adentro. ¿Cuántos imperios de la historia probaron eso? ¿Cuántas estructuras de poder que parecían invencibles terminaron derrumbándose por su propia insensatez? Proverbios 8 lo describió mucho antes de que ocurriera. La sabiduría no es un accesorio del poder, es su condición de existencia real. Y cuando el poder rechaza la sabiduría, comienza su propio proceso de destrucción, aunque no lo vea venir. Eso también habla sobre tu vida de manera directísima. Si eres líder de algo, si tienes influencia sobre alguien, si tienes responsabilidad sobre una familia, un negocio, un proyecto o una comunidad, Proverbios 8 te dice que la sabiduría no es un lujo espiritual para cuando tengas tiempo. Es el fundamento de todo lo que construyes. Puedes tener habilidades, puedes tener recursos, puedes tener conexiones, puedes tener trabajo duro. Pero si falta la sabiduría de Dios, lo que construyes tiene una grieta invisible que el tiempo termina revelando. Y si tienes la sabiduría como base, incluso los recursos limitados pueden producir resultados que superan toda expectativa humana. Hay otra cosa que Proverbios 8 revela, y que el mundo prefiere que no veas, que la sabiduría es accesible específicamente a los que la aman, la buscan y madrugan por ella. El capítulo dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Eso significa que la sabiduría no se da por accidente. No llega al que simplemente desea un poco de claridad de vez en cuando. Se revela al que la busca con intensidad, al que la prioriza, al que está dispuesto a ordenar su vida de tal manera que la búsqueda de sabiduría sea genuinamente central y no marginal. El mundo te enseñó a buscar resultados, a enfocarte en producción, en eficiencia, en output. Y eso no está completamente mal, pero cuando se convierte en el único motor de la vida, produce personas que hacen mucho pero entienden poco, que avanzan rápido pero en la dirección equivocada, que logran metas pero llegan al final sin saber para qué las lograron. Proverbios 8 propone una reorientación: primero la sabiduría, primero la comprensión, primero la búsqueda de lo que tiene fundamento eterno, y desde ahí, todo lo demás encuentra su lugar correcto. También vale la pena quedarse en el final del capítulo, porque ahí está algo que cambia completamente la manera de entender tu relación con Dios. La sabiduría dice que se deleitaba en la tierra habitada y que sus delicias estaban con los hijos del hombre. Esa frase es extraordinaria, porque en muchas tradiciones religiosas, incluso en algunas lecturas del Antiguo Testamento, la imagen de Dios que se proyecta es la de alguien severo, distante, que solo actúa para juzgar o para castigar.
Pero Proverbios 8 muestra a la sabiduría de Dios deleitándose con la humanidad, encontrando placer en los hijos del hombre. Eso habla de un Dios que no solo tolera a la humanidad, sino que genuinamente se deleita en ella. ¿Y qué significa eso para ti? Significa que no eres un problema que Dios necesita manejar. Eres alguien en quien la sabiduría de Dios encuentra deleite cuando te acercas a ella. Significa que Dios no diseñó la vida espiritual como una serie de obstáculos que el hombre tiene que superar para merecer ser tolerado. La diseñó como un encuentro donde la sabiduría sale a buscarte, te llama, te enseña y se deleita en la relación. Eso es profundamente diferente de la imagen que el mundo religioso a veces proyecta, donde Dios parece estar siempre molesto y el ser humano siempre deficiente. Proverbios 8 presenta una imagen diferente: la sabiduría como arquitecto al lado de Dios en la creación. La sabiduría gozosa. La sabiduría deleitándose. La sabiduría saliendo a la calle para llamar a los hijos del hombre. La sabiduría ofreciéndose con generosidad. La sabiduría diciendo que quien la encuentra la vida y alcanza el favor de Dios. Eso no suena a un Dios que esconde su bien para que el hombre sufra más. Suena a un Dios cuya sabiduría desde antes de la creación ya tenía en mente la vida y el bien del ser humano. Eso también transforma la oración. Ya no es solo un espacio de petición, se convierte en un espacio de búsqueda de sabiduría. No solo pedirle a Dios que resuelva, sino pedirle que enseñe. No solo que cambie la circunstancia, sino que forme el entendimiento. No solo que abra puertas, sino que revele qué puertas merecen ser abiertas. Esa es una espiritualidad más madura. Una que no solo usa a Dios como proveedor, sino que lo busca como fuente de sabiduría, que es infinitamente más valioso que cualquier solución temporal. Y aquí está otra cosa que los poderosos no quieren que veas. Si verdaderamente recibes la sabiduría de Proverbios 8, ya no puedes ser completamente controlado por el miedo. Porque el miedo funciona cuando la persona no sabe, cuando no tiene claridad, cuando no entiende las dinámicas de lo que está viviendo. El miedo necesita ignorancia para operar con eficiencia. Y la sabiduría, que enseña cosas grandes y ocultas, que da entendimiento al que la busca, que revela lo que el ojo natural no ve, es el antídoto más poderoso contra ese miedo. No porque produzca una emoción positiva artificial, sino porque produce una comprensión real que le quita al miedo su poder de parálisis. Una persona con sabiduría no es necesariamente alguien sin emociones, pero es alguien que tiene un centro de gravedad espiritual que no se mueve con cada viento de incertidumbre, que puede ver crisis sin entrar en pánico, que puede ver manipulación sin ser atrapado por ella, que puede ver promesas vacías sin ser seducido por ellas, que puede ver amenazas sin ser paralizado por ellas. Esa es una persona libre. Y un ser humano verdaderamente libre es lo que más incomoda a cualquier estructura que necesita del miedo para mantenerse en pie. Proverbios 8. Entonces, no solo habla sobre el pasado o sobre la teología abstracta de la creación, habla sobre el presente de quien escucha, sobre la posibilidad real de vivir desde otro nivel de comprensión, sobre la posibilidad de tomar decisiones desde la sabiduría que trasciende los sistemas humanos, sobre la posibilidad de ser formado desde adentro por algo que el mundo no puede dar ni quitar. Eso es lo que este capítulo tiene para ofrecerte, y eso es exactamente lo que ciertos poderes preferirían que nunca descubrieras, porque si descubres que la sabiduría es más valiosa que el oro, dejas de adorar el oro. Si descubres que la sabiduría sale a tu encuentro sin pedirte certificados, ni cargos, ni dinero, dejas de buscar acceso donde no está. Si descubres que la sabiduría te ofrece la vida y no solo la supervivencia, dejas de conformarte con lo que el sistema llama éxito. Si descubres que la sabiduría existía antes del universo y te llama por nombre, dejas de sentirte pequeño frente a estructuras que solo tienen poder mientras te mantengan creyendo que no puedes sin ellas. Eso es,
Proverbios 8. No una lectura suave para el desayuno del domingo. Es un capítulo que sacude el orden de valores, que recalibra la vida desde su raíz, que reposiciona al ser humano frente a Dios no como mendigo sin opción, sino como alguien a quien la sabiduría busca, llama y en quien se deleita. Y la decisión que queda delante de quien escucha esto es la misma que el capítulo presenta desde el principio. La sabiduría está llamando. Está en los caminos, está en las puertas, está gritando, está disponible. La pregunta no es si está ahí. La pregunta es si estás dispuesto a detenerte en medio del ruido del mundo, en medio de la urgencia artificial del sistema, en medio del miedo que el poder cultiva deliberadamente, y decir, voy a buscarla, voy a madrugar por ella, voy a priorizar lo que Proverbios 8 dice que es más valioso que todo, porque quien la encuentra, dice el propio capítulo, encuentra la vida, y quien la rechaza, se hace daño a sí mismo. No como amenaza vacía, sino como descripción honesta de la consecuencia natural de vivir, sin el fundamento correcto. Una vida sin sabiduría puede tener muchas cosas. Puede tener riqueza, puede tener posición, puede tener éxito visible, pero tiene una grieta en el centro que tarde o temprano se vuelve fisura, y la fisura, si no se atiende, se vuelve colapso. Una vida con sabiduría puede pasar por temporadas difíciles, puede atravesar pérdidas y confusión y espera, pero tiene un fundamento que la sostiene cuando todo lo demás tiembla. Tiene un centro que no cede porque no descansa en lo que el mundo da o quita. Descansa en la sabiduría que existía antes del mundo y seguirá siendo verdadera después de que todos los sistemas humanos hayan pasado. Eso es lo que Proverbios 8 revela sobre tu vida. No una promesa de comodidad, una promesa de fundamento. No un camino sin dificultad, un camino con dirección real. No una garantía de que todo será fácil, sino la certeza de que lo que te guía es más antiguo, más profundo y más poderoso que todo lo que el mundo pone delante para desviarte. La sabiduría te está llamando. Te está llamando desde las esquinas, desde los caminos, desde las puertas de la ciudad, desde los lugares altos. Te está llamando con su voz que no engaña, no tuerce, no pervierte. Te está diciendo que su instrucción vale más que la plata, que ella vale más que el oro escogido, que en su mano hay riquezas y honra, que sus caminos son sendas de justicia, que quien la encuentra encuentra la vida, y lo que los poderosos prefieren que nunca descubras es precisamente eso, que esa sabiduría no está detrás de sus puertas, está en la calle, disponible, llamando, para ti.